Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Jueves 8, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a esta edición más de Diálogo con Ernesto López. Agradecemos como siempre su fiel sintonía a nuestro programa este día jueves 15 de octubre. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Queremos agradecerles como siempre su fiel sintonía y sobre todo también el acompañamiento que tiene desde tempranas horas del día con nuestros noticieros. Esta mañana nos acompaña acá en nuestros estudios el ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, con quien vamos a hacer una evaluación acerca de este nuevo ejercicio de criterios que han sido tomados en cuenta para poder desarrollar estos cercos sanitarios, especialmente en el occidente del país, especialmente también en la ciudad de Chalchuapa. Vamos a hablar de eso y otros elementos importantes también con relación a esta supuesta, digo supuesta porque de alguna manera habría que ver si técnicamente está El Salvador experimentando esta alza de casos de COVID y para quien mejor él que nos explique qué es lo que verdaderamente está pasando. Ministro, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, un placer poder estar acá y sobre todo ir informándole a la población salvadoreña cuáles son los últimos eventos que están sucediendo en nuestro territorio en relación a esta pandemia y sobre todo cuáles son las intervenciones que debemos realizar para poder ir dando un control y sobre todo una atención directa a la situación que nos aqueja en este momento. Ok, concretamente, ¿hay criterios técnicos para desarrollar estos cercos sanitarios como el caso de Chalchuapa, ministro? Sí, definitivamente. Sabemos que una enfermedad con facilidad de transmisión, una enfermedad que puede llegar a generar complicaciones tan severas como el COVID, no debemos permitir esa facilidad en la cual esa enfermedad se vaya diseminando, esos contagios se vayan incrementando en una zona específica. Yo quisiera que de alguna manera la población pues identifiquemos y valoremos hasta cierto punto el éxito que ha tenido adelantarnos, actuar de manera acertada, actuar de manera oportuna. Esto definitivamente nos ha puesto en una situación mucho más favorable y para poder tener esa condición o esa situación favorable, una de las primicias o de las condiciones más importantes fue precisamente actuar de manera rápida, actuar de manera acelerada, actuar en el momento preciso, aunque fue una parte inicial en la cual nos dijeron que éramos alarmistas, que se estaba realizando un show, que esto no era funcional. No, esto en ningún momento se trata de un show, esto se trata... ¿Chalchuapa viene siendo como lo mismo? Exacto, se trata de tomar una decisión en un momento oportuno antes de que esto esté en un crecimiento o que los contagios estén en esa zona de tal manera que generen complicaciones y que sea poco lo que se pueda hacer en el ¿Cómo se logró llegar a la conclusión que Chalchuapa debió haberse considerado la ciudad para poder establecer este cerco sanitario? Esa parte es importante. Nosotros venimos realizando en todo el territorio un tamizaje que es comunitario y también se viene realizando una muestra la cual es centinela. Esa muestra centinela se realiza a través de los 31 hospitales de la red de hospitales nacionales, más los hospitales del Seguro Social. A eso le unimos las 5 regiones de salud, con lo cual constantemente nosotros estamos reportando las pruebas. De esta manera nosotros identificamos, pero la segunda manera es el tamizaje comunitario, y es el que todos los salvadoreños hemos visto, las cabinas trasladarse a los diferentes municipios del territorio, y en ese momento es cuando se capta una muestra y ante un incremento de la cantidad de casos positivos en ese muestreo, pues a nosotros nos arroja ya alertas en el cual tenemos que profundizar el conocimiento de cuál es el desarrollo de la enfermedad en ese momento y realizamos las intervenciones como lo que observamos en Chalchuapa, que es el caso de este cerco sanitario, que el día de ayer implicó también la toma de 1000 muestras para que este dato sea mucho más significativo y que con esto nosotros podamos conocer a profundidad qué es lo que está sucediendo en el municipio. Algunos medios de comunicación consultaron a las autoridades edilicias de Chalchuapa, dijeron de que para ellos era un poco entendible establecer un cerco sanitario cuando las indagaciones que ellos habían hecho, particularmente para saber si habían casos mayoritarios de COVID,
realmente no lo ameritaban. ¿Cómo se puede entender esta situación? No podrían estas autoridades, no sé quiénes serán, pero no podrían ellos aseverar esto, porque precisamente la única prueba que nos pueda nosotros arrojar que tengamos el desarrollo de esta enfermedad de curso, pues es la reacción de cadena de polimerasa. Y es el examen per se, un criterio de decir, mire, yo me siento mal y creo que tengo COVID. Es correcto. ¿Por qué razón? Y lo quiero explicar de una manera sencilla. El 80% de los pacientes que desarrollan la enfermedad pueden tener síntomas leves o pueden ser asintomáticos. Entonces, la mayoría de la población podría estar ante una situación de COVID y quizás el único síntoma que presentó fue un proceso febril de un día de evolución. Entonces es difícil poder identificar lo que está sucediendo en un momento. Es difícil que solo por sintomatología nosotros podamos identificar la mayoría de los casos, porque precisamente también tenemos casos asintomáticos, y la única manera que nosotros podamos identificar con certeza lo que está sucediendo es con las muestras que han sido ya utilizadas por diferentes organizaciones internacionales como pruebas diagnósticas. En este caso es la reacción de cadena de polimerasa. En ese sentido, no tenemos que activar las alarmas o activar todas estas alertas cuando estamos ante la situación que empezamos a ver en un municipio la llegada de pacientes complicados, porque la llegada de pacientes complicados, eso significa 3 semanas de una evolución de esta enfermedad dentro, con un crecimiento que no conoceríamos o que sería lo suficiente como para que ese 20% que requiere un tratamiento hospitalario, pues evidentemente active las alertas en el incremento de atenciones hospitalarias. Y eso es bien importante. Nosotros no tenemos que esperar que el contagio esté ya estratificado, que sea un contagio en el municipio bastante alto, el cual represente un incremento de la cantidad de atenciones por complicaciones en los centros hospitalarios, sino que debemos identificar oportunamente cuando esta transmisión de persona a persona se está desarrollando para poderlo cortar, porque de esta manera nosotros podemos tener una intervención. Si no, lo único que nosotros tendríamos, digamos, como herramienta para poder luchar contra esta diseminación, pues el respaldo que tiene la red hospitalaria para atender precisamente a los pacientes que han adquirido la enfermedad en ese contagio de lugar específico, el cual los salvadoreños pues pueden tener esa garantía que el sistema de salud tiene esa disponibilidad de camas hospitalarias dentro de la red de hospitales para poder atender a estos pacientes que llegasen a desencadenarnos complicación, pero que definitivamente nuestro enfoque no es tener que llegar al punto de utilizar el sistema de salud, sino que cortar esa transmisión antes de que esto sea necesario. Sin duda alguna, la experiencia de la crisis última nos dejó muchas lecturas, mucha experiencia sobre eso, ¿no? Con la sobresaturación que hubo de hospitales. Y es a eso lo que no se quiere llegar. Y precisamente esa experiencia nos dio a nosotros la facilidad de poder identificar que las intervenciones más a corto plazo, las intervenciones oportunas, esto hace que podamos limitar la necesidad de atención médica. ¿Son intervenciones comunitarias, como en su momento lo dijo el Colegio Médico, lo que se está haciendo hoy? Son intervenciones localizadas, compartimentalizadas. Estos son cercos específicos en zonas donde se identifica. Quiero hablar de una parte bien importante. Nosotros en el lugar de Chalchuapa lo que estamos observando es un brote. Estamos observando que dentro de una de las comunidades, y puedo mencionar que la mayoría de las pruebas resultaron positivas en una colonia que se llama Colonia San Francisco, la mayoría probablemente de todos estos contagios tienen una relación por estar en el mismo lugar. Entonces estamos ante la evidencia de un brote, pero también estamos observando en nuestro país un conglomerado de casos, y eso quiere decir un aumento de casos en diferentes zonas del territorio. Entonces, esto es importante porque las intervenciones son diferentes. Ya iba a llegar a ese punto. ¿Por qué Chalchuapa ser la excepción de lo que podría ser en todo el país donde hemos tenido COVID? Porque la cantidad o el conglomerado que estamos observando, que nos representa un incremento de la cantidad de casos, se presenta en diferentes puntos del territorio. En cambio, lo que identificamos en Chalchuapa fue un incremento de la cantidad de casos en una zona específica, lo cual pues es un brote específico en la zona y que hay que venir y estratificar medidas localizadas. Entonces, el incremento de los casos en los diferentes municipios está generando que obtengamos cifras de hasta 280 casos confirmados por día, pero ese incremento no es específicamente de un lugar. Por ejemplo, en el caso de Chalchuapa, de las 280 muestras positivas que se identificaron ese día, solo cerca de 110 pruebas fueron solo de Chalchuapa.
y las otras fueron distribuidas en todo el territorio. Entonces ahí vemos la diferencia. El conglomerado de casos que están distribuidos en todo el territorio, que eso es reforzar las medidas en la población del cumplimiento de los protocolos, y las 110 que se observan solo en Chalchuapa, que definitivamente requieren una intervención dirigida, una intervención compartimentalizada para poder identificar los contactos y todas las intervenciones necesarias y de esta manera cortar esa transmisión de persona a persona. Ministro, ¿se puede ampliar esto a otros municipios? Porque se hablaba de San Sebastián Salitrillo, El Porvenir y otros lugares. Existe la posibilidad, y quiero comentar el caso de que recordemos que observamos en Corinto. El análisis que se realice en una intervención como lo es estratificar o compartimentalizar una medida, no solo va a implicar el hecho de identificar los pacientes que pudieron hacer contacto, los pacientes sospechosos, todo el análisis inminente de los pacientes o de los salvadoreños que han adquirido la enfermedad, sino cuál fue la razón del por qué se presentó este incremento. Entonces comencemos por eso. ¿Por qué hay un repunte entonces? ¿Por qué se está presentando este repunte? En ese sentido, quiero volver a dar una aclaración en dos aspectos. Okay. El repunte del conglomerado que se está observando es a nivel del incremento de casos, que es un conglomerado de casos a nivel del territorio, se está observando probablemente, y esto con facilidad puedo decir, por la disminución del cumplimiento de los protocolos. Pero no es para preocuparse en el sentido de que podemos volver a cerrar el país, a eso quería llegar. Precisamente sí es para preocuparse. No quiero alarmar a la población salvadoreña, pero definitivamente si esto continúa y si los casos comienzan a incrementar, pues con facilidad puede llegar a situarse El Salvador en una posición bastante compleja en la cual... ¿A cerrar de nuevo el país como lo cerramos la vez anterior? El Ministerio de Salud va a tomar las medidas que sean necesarias para salvaguardar la vida de la población salvadoreña. Hablar de un cierre o no, siento que es quizás poner un punto que hasta cierto momento debe de analizarse, porque no queremos tampoco generar un pánico, sino que queremos decirle a la población, tenemos que salvaguardar la vida y vamos a utilizar las herramientas que el Código de Salud establece para garantizar esto. Pero quiero llegar a un ejemplo. Veamos Alemania. Alemania acaba de emitir una alerta en la cual hay un toque de queda, porque si una de las ciudades presenta más de 50 casos por 100.000 habitantes, pues entran en ese. Francia ha endurecido las medidas, España ha endurecido las medidas, Costa Rica, Panamá está en una situación compleja, Estados Unidos pues no ha salido de esa situación tan complicada. Varias partes a nivel mundial están regresando a medidas tan agresivas como lo son medidas de alguna manera en el no cual... podemos ser nosotros la excepción en este caso. A menos que nosotros cumplamos los protocolos de bioseguridad, que nosotros nos empeñemos para trabajar en conjunto para poder salir adelante de esta pandemia. ¿Y se está cumpliendo, ministro? Es complejo. A su criterio, ¿qué evaluación tienen ustedes sobre ese patrón cultural, no? Esto es importante, y esta pregunta el día de ayer lo venía mencionando. Número uno, estamos observando que el incremento en la actividad recreativa está generando una exposición y un riesgo innecesario. Hemos visto cómo en las diferentes municipalidades la apertura a la actividad deportiva está generando aglomeraciones de personas sin cumplimiento de protocolos, que esto puede llegar a desencadenar un mayor riesgo. ¿Qué otras situaciones hemos observado? Hemos visto también, no nos vayamos tan lejos, en la región de San Salvador. El fin de semana hubo una actividad bastante amplia en el Parque Bicentenario, donde prácticamente se acumuló un buen porcentaje de salvadoreños, y que de alguna manera yo comprendo es una actividad que puede generar una distracción o que puede venir a tranquilizarnos en una situación sanitaria compleja, pero que aumente el riesgo de la población de poder adquirir la enfermedad. Que fue el Festival del Jocote, creo, ¿no? Es correcto, no sé exactamente una actividad de esa naturaleza. Cuál actividad fue, pero evidentemente eso puede incrementar el riesgo. ¿Qué debió haberse hecho ahí en ese ejemplo que usted está poniendo, por ejemplo? Primero, disminuir la cantidad de afluencia. ¿Vea? El cumplimiento de medidas. Controlar el ingreso de quienes llegaban a la cantidad. Otra cosa importante es, no debemos perder del foco de que las medidas de bioseguridad no están en discusión. O sea, las medidas de bioseguridad y los protocolos de bioseguridad ni siquiera deberíamos de estar teniendo que repetir
el utilizarlo, porque eso es sumamente importante. Ahora, lo que sí tenemos que poder tener esa intervención y ese equilibrio es, ok, estamos ante una situación de una apertura para regresar a una nueva normalidad, pero hay ciertas cosas que aumentan las aglomeraciones de personas que no pueden estar. El caso del evento como vimos en San Salvador, el caso de las actividades en las diferentes municipalidades cuando hay actividades deportivas los días domingos. Ahí están las imágenes de lo que se llevó a cabo precisamente en este lugar donde estamos. Pero digamos que así de forma ligera podemos apreciar que la mayoría de gente andaba cumpliendo con la obligación de andar. Solo él de la marimba no estaba con su... Sí, no todos tienen primero el equipo de protección había que darle un utilizándolo. marimbazo para que aprendan, ¿no? No todos están utilizando adecuadamente el equipo de protección. Eso es otra cosa importante. En la imagen se logra ver cómo los salvadoreños están utilizando de alguna manera, no todos de la manera correcta, el equipo de protección. Sí. Otra cosa importante es, estas imágenes son en un momento específico. No sabemos si esto era el momento en el donde mayor aglomeración de personas o mayor afluencia de salvadoreños había. Entonces, este tipo de situaciones hay que tener mucho cuidado. No es que estemos en contra, pero definitivamente tenemos que tener mucho cuidado. Y otra parte importante, la franja costera, la actividad nuevamente recreativa. Esto puede generar una situación complicada. Es por eso que este día se va a dar la indicación, primero, ante la situación que hemos observado en los diferentes municipios con el tema de la actividad deportiva, es que se van a cancelar la actividad deportiva que se está realizando sin el cumplimiento de los protocolos, porque es una parte fundamental que no podemos darnos el lujo en este momento en el cual nuevamente estamos observando casos. Se suspenden las actividades deportivas, ese es el anuncio que se va a hacer hoy. Es una parte importante. ¿Cuáles deportivas? ¿Las que están oficialmente programadas para los estadios o toda actividad deportiva? La actividad deportiva que sea concentraciones en los estadios. Esta parte es importante. Sabemos que hay actividades que se realizan al aire libre. Localmente hay torneos en los municipios, eso estará suspendido. Es correcto. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque necesitamos disminuir esa posibilidad de transmisión, necesitamos disminuir esos lugares donde pueden haber aglomeraciones de personas y que de alguna manera pongan en una situación compleja al país. Doctor, ¿se está haciendo todo bajo la lógica del parámetro legal, como en el pasado, en su momento, se puso en entredicho, especialmente cuando se trata de ver cercos sanitarios que a raíz de ciertas sentencias judiciales en algún momento estaban prácticamente prohibidas? Una pregunta bastante interesante. Yo creo que debemos tener claro una cosa. El Código de Salud ya está establecido porque desde un inicio se preveía que podían existir situaciones complejas como la que estamos observando. Pues nadie espera en su momento poder tener claridad de cuándo va a haber una crisis sanitaria como una pandemia. Sin embargo, la herramienta del Código de Salud pues ya está estructurado ante otro tipo de emergencias que en su momento surgieron para darle la facultad al Ministerio de Salud de tener estas intervenciones. Ahora, la legalidad se ha puesto en discusión no por parte del Ministerio de Salud, sino que por otros sectores que han dejado sin efecto el potencial o el acompañamiento que el Código de Salud tiene, el Ministerio de Salud, o la potestad que el Código de Salud le establece. Sus facultades son claras para que de alguna manera pueda establecer este tipo de actividades previendo un impacto de muerte o de riesgos de salud en la población. Es correcto, pero esto se ha puesto en duda porque precisamente ahora estamos ante una situación de poder decir si es correcto realizar una intervención. A partir de una sentencia legal. Ese es el dilema que hubo. Es correcto. Estamos poniéndonos en una situación de ver si es legal todo este tipo de acciones que se están realizando, pero quiero ser claro, no estamos en una cuestión de una emergencia como usualmente puede suceder en un año debido a un terremoto, debido a lluvias intensas, debido a situaciones que pueden poner en peligro la vida de los salvadoreños. Estamos ante una pandemia, estamos ante una situación que solo han sucedido con estas 4 y que han puesto al mundo en una situación complicada. Bueno. Pues precisamente nadie va a tener una estructura legal en un código de salud o en un reglamento sanitario que prevea cómo actuar ante una situación que solo ha sucedido 4 veces en todo lo que lleva pues la humanidad. Entonces eso es sumamente importante y yo quiero hacerle ver esto a todos. Obviamente no va a haber un manual para manejar la pandemia, ni mucho menos legal, ni mucho menos farmacológico ni médico, cuando desconocemos
características o la evolución exacta de esta enfermedad. Tampoco no es esto prestarse a ser un factor o un elemento distractor de otros problemas que está pasando en el país, como en algún momento políticamente se dice. Para o nada. Es una realidad, porque la alcaldesa Vilma de Barrera, que le decía yo, aquí encontré el dato, de Chalchuapa, decía: me sorprende, como alcaldía hemos mantenido la visita casa por casa y no hemos reportado casos sospechosos de COVID. Sí, es un poco, pues quizás desconocimiento por parte de la señora alcalde, porque definitivamente debemos comprender que estos pacientes que son asintomáticos, y vuelvo a insistir, para que ella pueda identificar una situación complicada dentro del municipio, debe de haber una cantidad elevada de casos que puede llegar a generar que ese 20% de los pacientes que requieren un tratamiento y que inminentemente pues van a ser congruentes con decir, sí, hay pacientes que requieren irse al hospital por COVID, pues debe de haber una cantidad bien elevada, y eso se identifica cuando ya se ha salido de control. Entonces, ¿cómo nosotros estamos identificando? Nosotros no nos inventamos lo que los están resultados. haciendo es evitando llegar que esta persona que es asintomática llegue a un hospital. Es correcto. Y sobre todo... Perdónenme un poco que esté utilizando este término así tan... Y sobre todo, lo más importante, que esta persona que está asintomática, que no ha sido identificado, esté realizando una actividad dentro de su municipio sin protección, incrementando el riesgo. Bueno, algunos cumplen las medidas de protección, pero sobre todo incrementando el riesgo de poder transmitir a más población que reside en el municipio. Eso es bien importante, porque no solo es evitar que los pacientes no lleguen a una situación complicada, sino que limitar la transmisión de este paciente que no se sabía que era un paciente que tenía el desarrollo de la enfermedad. Uno de los puntos neurálgicos o de alguna manera críticos dentro de esta discusión es el uso de la Fuerza Armada en estos cercos sanitarios. No, el uso de la Fuerza Armada ha sido para nosotros un apoyo. Yo ayer externaba mi agradecimiento a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil. Bueno, este día, en la madrugada, realizamos un agradecimiento, un pequeño detalle por todo el esfuerzo que han venido realizando. Yo creo que más evidencia de salvadoreños comprometidos con su país, que la Fuerza Armada, que la Policía Nacional Civil y que el Ministerio de Salud, pues yo diría que habría que ver. En este cerco sanitario nadie puede salir de sus casas. No, en este cerco sanitario definitivamente una de las partes fundamentales es limitar esa facilidad en la que la enfermedad podría llegar a salir de ese lugar que está precisamente ya identificado, donde hemos analizado este brote específicamente, y de esta manera poder garantizar que no vayamos a afectar a las zonas aledañas. ¿Por cuánto tiempo se va a mantener por el caso específico de Chalchuapa? Esto no se define así como vamos a programar un cerco sanitario por 3 días. No lo podemos establecer. Esto depende de qué se va identificando en el territorio. Esto depende de qué nos arroja el sobremuestreo de las 1.500 pruebas. Por cierto, ayer realizamos 1.000 pruebas en el municipio y ahora vamos a realizar 500 pruebas más en el mismo municipio. Al identificar cuánto es el resultado de esas pruebas, nosotros tenemos que ver cuál va a ser la ampliación o cuánto tiempo va a durar precisamente este cerco. Si de esa cantidad que usted me habla de pruebas detectan a 100, a 200, ¿qué van a hacer con esas 200 personas? Identificar sus contactos, identificar pacientes sospechosos, identificar más zonas del municipio que pudieran estar expuestas y hacer el análisis epidemiológico del por qué estamos observando. Ayer tuvimos una pequeña plática con cierta parte de la población y el director de la región, el epidemiólogo, me mencionaba, Chalchuapa ha tenido una característica y que se ha relajado mucho los protocolos de bioseguridad y poca población ha cumplido al 100% el utilizar las medidas generales. Entonces, esto podría ser un indicio, pero no lo podemos certificar. Siguen haciendo el análisis y lo importante es identificar cuál ha sido la causa. Hoy se van a tomar 500 pruebas más y quiero aclarar, Chalchuapa tiene 165 kilómetros cuadrados y una población de 85,000 habitantes, lo cual es mucho mayor que los municipios en los cuales anteriormente hemos realizado los cercos sanitarios al identificar estos brotes específicos. Entonces, evidentemente requerimos de un trabajo mucho más amplio. Es por eso que se han trasladado más de 110 equipos comunitarios de tamizaje, búsqueda casa por casa para poder tamizar el municipio. Créame que toda esta conversación que tenemos es para escudriñar y entender mejor y comprender en qué consiste, porque, bueno, si al final de cuentas la gran pregunta es que no hay qué tiempo se va a mantener un cerco sanitario
implica que es una cuarentena familiar, una cuarentena domiciliar a aquella persona que salga con COVID-19, aparte de toda la investigación que se le hace, ¿no? Correcto. O sea, serán esos 15 días que va a pasar encerrado ahí. Ahí no hablamos de una cuarentena como tal, ahí hablamos de un autoaislamiento por un periodo. Ok, pero serían los 15 días que, de acuerdo al patrón, entiendo, bueno, yo por haber estado también en primera fila, entiendo que así es. Es correcto, pero es un autoaislamiento acompañado por el Ministerio de Salud con un call center que está día con día dando un seguimiento por 14 días con su entrega de medicamentos y con todo lo necesario para garantizarle los salvadoreños. Pero no se puede casar con una fecha específica para decir 3 días, 4 días, 5 días va a durar el cerco sanitario. No, definitivamente no podemos estipular una fecha exacta, o sea, no podríamos decir 3, 4, 5, eso depende del análisis. Lo ideal es tener un control, tener un dato verídico, qué es lo que está sucediendo en el municipio para poder intervenir. Quiero poner el ejemplo sencillo. Yo sé que quizás quisiéramos escuchar que digamos el cerco sanitario debe estar por 15 días para que sea funcional. No lo podemos decir así porque las principales características del manejo de los pacientes asintomáticos ante esta enfermedad de COVID siempre ha sido, ya cuando hay una diseminación y un contagio dentro del territorio, el autoaislamiento. Y el autoaislamiento es un compromiso que debe tener cada persona o cada salvadoreño en el caso del Salvador. Entonces, nosotros al identificar el dato, al identificar cómo está el municipio, no vamos a extender o no se va a tomar una decisión de extender el periodo de tiempo en base a que queramos que la población identificada cumpla los 15 días de autoaislamiento, porque eso es una situación muy importante que cada salvadoreño debe cumplir. Nosotros nos tomamos el tiempo de aplicar el cerco sanitario en lo que comenzamos a tener, por supuesto, un control de los contactos de estos pacientes confirmados para garantizar que estos pacientes cumplen el autoaislamiento, porque evidentemente tienen mayor riesgo al haber estado en contacto con una persona que desarrolló la enfermedad, administrar un kit de medicamento a los pacientes que han sido identificados como sospechosos, porque si tienen algún desarrollo de los síntomas relacionados a un proceso respiratorio, y hacer las referencias necesarias y sobre todo promocionar continuamente la salud. Ministro, si existen dudas sobre esta situación de intervención que tiene el Ministerio en Chalchuapa con las autoridades locales, ¿por qué no se hicieron coordinaciones especiales con la alcaldía? Primero, porque nosotros actuamos de manera inmediata ante identificar los casos que se van reportando. Quiero recordarle, y bueno, y toda la población conocemos que el tamizaje requiere un procesamiento y las pruebas estamos obteniendo los resultados consolidados por las noches. Eso implica que nosotros, al tener una alerta en la cual el municipio, la vida de los salvadoreños del municipio está en riesgo, intervenimos de manera inmediata. No esperamos un día para poder tomar una intervención cuando de eso depende de que exista posibilidad de que otro salvadoreño adquiera la enfermedad. Actuamos de manera inmediata y eso es a las 11 de la noche. Yo quisiera que las alcaldías trabajaran como el equipo del presidente Bukele, que son 24/7 por la salud de los salvadoreños, pero desgraciadamente en la noche las alcaldías pues es un poco complejo poder iniciar bueno, pero si se hubiesen coordinado, me imagino que habrán alcaldías que están en la disposición, porque al final el beneficio es para la población misma, ¿no? Sí, depende de las alcaldías y depende de muchos factores, que eso ya es responsabilidad. Nuestra responsabilidad inminentemente como Ministerio de Salud y como equipo del presidente Bukele, salvaguardar la vida, desplazarnos de inmediato y hacer todo lo necesario que el ministerio, que esté al alcance del ministerio para salvaguardar la vida de la población. Limitar la circulación de sus habitantes, entonces no raya con lo legal como se hablaba en el pasado. Depende de cuáles sean las intenciones que tengan diferentes sectores ante esta situación, pero yo creo que nunca van a obtener por parte del Ministerio de Salud o del Ministro de Salud como representante de la cartera de Estado una decisión que no vaya en beneficio de disminuir la cantidad de posibles complicaciones y de posibles contagios que sean a raíz del coronavirus. Y lo digo por el tema, como observamos en el tema de las pruebas, que de alguna manera quizás querían escuchar que yo dijera, no hay problema, no vamos a tomar ninguna prueba del ingreso. Eso no va a suceder, porque eso no va en pro ni bajo los lineamientos que tiene el Ministerio de Salud. Doctor, ¿qué porcentaje de pruebas es la que van a determinar en un municipio si este merece ser categorizado como con cerco sanitario? ¿Qué porcentaje? Digamos de 3.000 o 4.000, no sé cuántas hacen,
¿Cuántas de esas me va a determinar a mí si con esto hay que cerrar? Porque vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Nosotros identificamos del muestreo que se realiza un 7%. Okay. Abajo de un 7% nosotros valoramos la actividad o lo que se va a realizar, y arriba de un 7% pues tenemos que ser un poco más agresivos. Pero quiero ser muy claro en esto. No todo está escrito, y las decisiones que el país ha tomado, las decisiones que como El Salvador hemos tomado, no han estado escritas en ningún sitio, y han sido medidas acertadas que en su momento han sido cuestionadas y después han sido medidas que han dado ese beneficio. Que han sido valorados. Y que han sido reconocidas a nivel internacional. Okay. A pesar de que en su momento se llegaba a hacer hasta burla, porque yo me recuerdo los primeros días que nos trasladamos al aeropuerto internacional y los diferentes sectores que no están en pro de la salud nos hacían burla o muchos show. Fuimos incrédulos de la magnitud del problema, y lo digo así con mucha propiedad. Es correcto. Entonces nosotros debemos de comprender que lo mejor es adelantarnos, que lo mejor es hacer todas las intervenciones. El caso de Chalchuapa es adelantarse a evitar una crisis más fuerte en el país. Tomar una decisión o una estrategia inmediata ante la alerta existente por incremento de la cantidad de casos usuales que se ven en el tamizaje. Yo no diría solo adelantarnos, sino que yo diría dar una respuesta inmediata ante una situación que está sucediendo en el municipio, porque los contagios están verificados en las pruebas confirmatorias. Ok, 2 cosas para irme a una pausa, ministro. Son 262 municipios. Todo esto se va a hacer, este es el 6º, creo, municipio en el que se interviene de manera así con cerco sanitario. ¿Se va a hacer con el resto de municipios que se tienen en cada uno de ellos? Se va a hacer con la cantidad necesaria de municipios que identifiquemos incrementos en los tamizajes. Okay. No depende esto de que vamos programando en un sitio u otro. Ok, la suerte cayó hoy en Chalchuapa. Mañana puede ser en otro municipio. Digo suerte en el término de intervención de ustedes, de llegar a prevenir que esto se siga proliferando, ¿no? Es correcto. Yo no diría que se trata de suerte, sino que yo diría que es el resultado de que la identificación de las herramientas que el Ministerio de Salud tiene a disposición están funcionando. Los instrumentos están funcionando. Es un diagnóstico técnico que el Ministerio está utilizando. Algo que yo solo escuché decir que era una propuesta que hacía el Colegio Médico antes de la pandemia y no se hizo, ministro. Eso es importante, pero el Colegio Médico lo hacía en una situación en la cual había una cantidad de contagios masivos dentro del territorio, que compartimentalizar una estrategia en la mitad de una crisis como la que observamos mayo, junio, julio, donde literalmente en todo El Salvador había casos, pues no tenía evidentemente sentido. Estar particularizando municipios, si en todo lo teníamos. Exacto, estar particularizando en el momento en que en todo el territorio que veíamos casos de Oriente. Perdón, delimitando geográficamente cuando teníamos todo el país. Es correcto. Entonces, definitivamente eso no cabía, esa, digamos, como esa recomendación en ese momento no era válida. Hoy sí. Exacto. Quiero aclarar algo, las estrategias ya están estipuladas porque dependen de la situación en la que se encuentre. Aquí ni el Colegio Médico ni el Ministerio de Salud se ha inventado las estrategias localizadas, focalizadas o compartimentalizadas. Ya hay especialistas que dictan esto. Ahora, hay que saber utilizar las estrategias, y eso es bien importante, porque saber utilizar las estrategias no es para la conveniencia de cada sector, sino que es para el beneficio de la población salvadoreña. En ese momento no podemos compartimentalizar una estrategia o focalizar una estrategia cuando evidentemente hay casos en todo el territorio. Ahora, estamos ante una situación bastante favorable, hemos identificado un brote, no vamos a poner a toda la población salvadoreña en una situación complicada, vamos a seguir insistiendo en que se cumplan los protocolos y vamos a tomar una acción focalizada específicamente donde encontramos ese incremento de casos. O sea, la actividad va a comenzar aún si en 2 casos de los 262 municipios de estos 150 sean lo que tengan alteración en el número de casos, los 150 van a ser cercos sanitarios. No necesariamente, ahí es donde yo digo, eso es bien importante esta pregunta, es un poco más allá de lo que usualmente hay. Le agradezco que me esté respondiendo, porque esa es la duda, pues, ¿verdad? Si hoy fue Chalchuapa, mañana va a ser, ¿qué? Va a ser Berlín, mañana va a ser La Paz, etcétera, etcétera, ¿no?
Quizás aclarar en el punto de que el Ministerio de Salud va a tomar todas las acciones necesarias para poder proteger la vida de la población salvadoreña. Claro. Si existen 2, 3, 4 municipios, hay que identificar si esos 2 o 3 o 4 municipios están en una misma zona. Entonces esto implica utilizar regiones, no necesariamente tenemos que ir por municipios, pueden ser regiones. O sea, microrregiones, sí. Debe ser dependiendo de la situación y el crecimiento. ¿Por qué no quiero insistir mucho en eso? Porque precisamente el Ministerio de Salud, por supuesto que no quiere poner una situación complicada a la población salvadoreña. No queremos tener que ir nuevamente a una situación en donde hay que hacer intervenciones sanitarias que pues generan incomodidad. Ese no es nuestro principio. Nosotros queremos controlar el crecimiento de la enfermedad, pero evidentemente por la situación que está sucediendo a nivel internacional, puede ser una opción, como ha sido una opción para Alemania, como ha sido una opción para Francia, como ha sido una opción para Estados Unidos, como ha sido una opción para países como Costa Rica y Panamá. Entonces, yo no podría decir que esto no va a suceder. Se habla de restricciones, no de cierre totales. Bueno, en estos países que usted ha mencionado son restricciones. Voy a hacer una pausa cuando regresemos. Que me explique un poquito más de las actividades que podrían restringirse. Ya me hablaba de las actividades deportivas, me hablaba también de la zona de costera, ¿no? Donde también se ve mucha aglomeración, o no sé si malinterpreté, que también podrían tomarse ciertas disposiciones este día para poder restringir algunas actividades en la zona costera. Sí, aclarar que es primero las actividades deportivas y todo lo demás se sigue analizando. Ok, voy a hacer una pausa y regresamos con más. Gracias por estar con nosotros, gracias por estarse informando precisamente sobre esta situación que de alguna manera lo hemos venido insistiendo desde el día que hemos estado conociendo de nuevos casos de COVID, para que usted acate las recomendaciones y que también vaya dentro de esa concordancia de poder establecer los cánones de protocolo de sanidad y poder usar su mascarilla, usar alcohol gel y evitar precisamente las aglomeraciones. Nos vamos a la pausa y seguimos conversando de este tema que es muy interesante para todos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y qué bueno que usted le esté poniendo muchísima atención a todos estos elementos que estamos tratando en este diálogo con el ministro de Salud, Francisco Laví, que tiene que ver precisamente con, primero, la intervención que se tiene con este cerco sanitario en Chalchuapa, la experiencia que se está recogiendo, cuáles fueron los parámetros que determinaron de alguna manera el establecimiento de este cierre de este municipio y cómo puede ser el comportamiento que se puede tener con el resto de los 262 municipios que tiene el territorio. Me decía de que hay restricciones, las actividades deportivas este día van a ser anunciadas que van a tener que restringirse por el momento. Sí, en su momento vamos a dar ya la notificación y el anuncio, pero debemos... incluyendo las profesionales, las de la liga. Sí, es por eso que en su momento vamos a dar ya el anuncio completo para que puedan ir identificando cómo va a ser este procedimiento. Lo que no queremos es generar más diseminación de esta enfermedad, incrementar los contagios y esto con un solo objetivo, pues la salud de la población. Estamos evidenciando incrementos el día de ayer nuevamente, una cantidad de casos elevada, los casos confirmados por día. ¿Cuánto, por ejemplo, ayer y hoy, entre antier y ayer? Hemos estado observando incrementos que van desde los 286, el día de ayer 295, y la cronología ha venido desde el día 9. El día 9 se sale de esa estabilidad usual que veníamos observando, que eran en 70 a 110 casos, y notamos un incremento a 119 casos. El día 10 observamos un incremento a 126 casos. El día 11 observamos un incremento a 139 casos. El día 12 observamos un incremento, el día 11 observamos un incremento, creo yo, a 145 casos, y luego nos saltamos a 286 casos. Estamos en este juego No, esto ha sido sostenido de crecimiento. El día de ayer son 295 casos, entonces ya suman varios días de crecimiento. Entonces, no sé si la tienen actualizada ustedes. Ya está actualizada. Me gustaría, productor, que me pusiese, ahí está, creo que en una de un poco más abajo, en la gráfica de casos confirmados por día.
Ahí podemos tener precisamente, ahí Esa, está. esa. Vamos a ver, explíqueme, de eso estamos hablando. Precisamente desde el día 9, si nos pueden ubicar el puntero en el día 9, observamos un incremento de casos, el día 9, un poco más adelante. Más adelante, por ahí está. Estamos identificando 119 casos. Eso se sale de nuestra estabilidad que venía en 70 a 110 casos, que era el rango que habíamos identificado en el sube y baja. Identificamos ese día 119, el día 10 identificamos 126 casos. El siguiente, por favor. El día 11 identificamos 139 casos. El día 12, 145 casos. El día 13 nos vamos con 286 casos. Y el día 14, pues nos vamos con 295 ¿Tiene buena casos. vista? ¿Tiene buena vista, doctor? No, me lo puedo de memoria. Son todos los datos que manejo día con día. Digo porque para estar viendo el monitor de Tequía ya yo tenía que usar mis lentes. Pero bueno, datos, veamos ahí, entretengámonos ahí. Eso es lo que realmente está llamando muchísimo la atención. Claro, eso es lo que está llamando la Esa atención. tendencia de mantenerse al alza los casos diarios. Sí, y esto va en dos sentidos, conglomerados y brotes. Conglomerados, que son los que están sucediendo a nivel de todo el territorio, y brotes. Estamos ante una segunda afectación por esta pandemia, como el presidente lo anunció, y definitivamente tenemos que tomar intervenciones que sean acertadas y intervenciones oportunas para evitar estar en una situación compleja. Quiero aclarar que este incremento de los últimos 2 días obedece a una situación muy específica. La mayoría de las pruebas que han salido positivas, por ejemplo, de las 286, 110 son específicamente en el municipio de Chalchuapa, con lo cual evidentemente va en contra o totalmente diferente al análisis del alcalde que decía que no estaba sucediendo nada. ¿Vea? Entonces es una situación que nosotros tenemos que no necesitamos ver complicaciones ante una enfermedad para tener que tomar intervenciones sanitarias. ¿De qué nos sirve atender a un paciente cuando el paciente ya está complicado si perfectamente con el inicio de los síntomas podemos sanar su enfermedad? Ese es el mismo análisis que tenemos que hacer en esta situación que estamos viviendo. No esperemos a ver que lleguen pacientes cansados a los hospitales o a las unidades de salud del municipio que se está viendo afectado para decir que evidentemente hay un problema sanitario. Ni pensarlo, ni lo quiero, ni lo deseo, doctor, lo voy a decir así, pero ¿podríamos de nuevo entrar en una crisis de salud como en su momento nos puso en aprietos el COVID? No es algo que quisiéramos, definitivamente estamos tratando de hacer lo humanamente posible, trabajando en equipo para evitar llegar a eso y sobre todo trabajando de la mano de Dios. ¿De qué va a depender? Qué bonito eso, trabajando de la mano de Dios. ¿De qué va a depender eso? De una buena articulación, de una buena coordinación. Va a entrar en consonancia ahora el ministerio, el gobierno, a trabajar con todos los actores del país para poder evitar llegar a esta situación. Y le hago esta reflexión porque gran parte de la crítica que recibió el gobierno fue que no había una articulación de trabajo con otros actores. En principio, lo que me comentas es bien importante. O sea, el trabajar en equipo demuestra resultados mucho más eficientes. Excelente. Y sí. es precisamente por eso que al trabajar en equipo, con el equipo del presidente Bukele, estamos observando un beneficio en el sistema de salud y en las cifras que están observándose ante la pandemia. Ahora, y el resto de actores, y a eso ministerio, el resto de actores que son las diferentes carteras de Estado, los medios de comunicación que han apoyado en la transmisión de información oportuna, de información que va a tratar de salir adelante en esta crisis importante. La Universidad Francisco Gavidia tiene un centro de estudio de indagación muy interesante. ¿Podría ser incluido en eso? Los sectores que están en pro de la salud salvadoreña. Y quiero volver a una palabra que dice que me comentaste, en consonancia. Es que no es el Ministerio de Salud el que tiene que entrar en consonancia con otras instituciones, son las otras instituciones y los otros sectores que tienen que entrar en consonancia con la crisis sanitaria que estamos viviendo. Pues esto no se trata de acoplar lo que yo quiero, a la crisis sanitaria a lo que yo quiero como sector. Esto se trata de que comprendamos que en la crisis sanitaria todos debemos acoplarnos al manejo específicamente de la crisis para salir adelante. Y es por eso que yo quiero decir eso. Y vuelvo con la parte de los diferentes sectores. Tú mencionaste la universidad, tú mencionaste el colegio médico, y yo quiero llegar a un punto. Es difícil poder trabajar cuando evidentemente las recomendaciones son totalmente lo contrario a lo que precisamente el Ministerio de Salud estipula. Entonces, ¿qué es realmente? ¿Se trata de querer salir adelante ante esta pandemia o se trata de querer acoplar
lo que yo quiero realizar como sector a la crisis sanitaria. Porque hasta usted sale bien evaluado ahí, mire, en una de las encuestas que sacaba, una de las encuestas publicadas por la universidad, el Centro de Estudios e Investigaciones de la universidad, bien evaluado su trabajo, doctor, 8.4. Sí, realmente yo creo que... Digo, en el sentido de reconocer lo que hace, bueno, basta verlo uno también, cómo usted anda para arriba y para abajo, ¿no? Trabajando. Sí, nosotros no tenemos en este momento ojos en otra situación que evidentemente no sea salir adelante. Agradecemos que se estime el trabajo que se viene realizando, pero lo importante es que debemos comprender que esto no simplemente es solo el resultado de un momento en el tiempo, esto continúa. No. Y parte fundamental de que nosotros estemos obteniendo estos resultados ha sido el apoyo que el presidente de la República nos ha dado. Yo quiero comentar algo, es que yo nunca había visto ni siquiera autoridades que estuvieran de la mano tratando, y me refiero al sistema de salud, porque mi experiencia es en el sistema de salud, no he visto autoridades que estén a las 2 de la mañana en el momento en el que yo estuve en el sistema de salud trabajando, pendiente de lo que estaba sucediendo en un hospital a las 2 de la mañana, o por lo menos no siempre. Y yo lo que he observado es que tenemos un presidente de la República que ha estado de lleno en el manejo de la pandemia a las 2, 3 de la mañana, identificando qué es lo que está sucediendo, diciéndonos por qué este paciente no lo hemos atendido y evidentemente nos ha dado las herramientas para poder salir adelante. Más allá de reconocerle y bien por el presidente que ha estado pendiente, voy a reconocer también la memoria de los héroes que perdieron la vida, en este caso, los trabajadores de salud. Esa es una parte que nosotros tenemos pues con el alma y con el corazón ese sentimiento, al igual que con todos los salvadoreños, pero quizás por el hecho de que a varios de estos colegas, a varios de estas personas que han perdido la vida, incluso eran amigos, conocidos de toda la población salvadoreña y estuvieron arriesgando su vida ante esta pandemia. Incluso me da un poco de sentimiento el pensar de que en un momento al inicio de la pandemia fuimos el personal de salud, y digo fuimos porque esto fue generalizado, incluso un sector en el cual hubo discriminación, y esta discriminación se comenzó a generar de esta dificultad de entendimiento en los diferentes sectores. No quería pasar por alto, reconocer ese rol, ese trabajo que desarrollaron muchos trabajadores y que ya no están con nosotros. Ministro, la vacuna, ¿qué pasó? Siguen los estudios necesarios acerca de la vacuna. Debemos comprender que a pesar que hay bastantes comentarios o bastante información que no es oficial y sobre todo que genera esa expectativa de alguna manera a nivel mundial, debemos comprender que todavía no está ya a disposición o no se ha iniciado totalmente ya la distribución de este medicamento, y sobre todo los países tienen que tener la decisión apegada al que tenga mejor resultado y sobre todo menos efectos adversos. Porque y es por el eso, caso del presidente Trump nos ha sorprendido a todos, que entró con COVID 2 días, 3 días, salió caminando y a los 2 días dijo que ya no tenía COVID. Es correcto. correcto. Se había puesto, ¿cómo se llaman? No recuerdo cómo el término que utilizó, que le había utilizado ciertos interventores, no sé cómo se llama, algo así, ¿no? Sí, es importante que conocemos también que hay avances en el tratamiento médico, pero también estos avances en el tratamiento médico serán apegados a la facilidad de acceso de todos los sistemas de salud. Eso no lo sabemos. Sabemos que la inmunidad que puede llegar a generar una vacuna evidentemente va a ser algo que corte la transmisión y sobre todo algo que pueda sacar adelante a los diferentes países. Ahora, ¿de qué dependemos? Dependemos de los análisis, de los estudios que están corriendo. Pero ya se tenía en trámite la compra de un lote. ¿Qué pasó con ese trámite? No es que se tenía en trámite. Se tiene en trámite las pláticas con diferentes farmacéuticas para ser de los primeros países que van a tener acceso a esta vacuna. Sabemos que hay diferentes programas en los cuales se va a hacer facilidad al acceso de la vacuna, y quiero mencionar algo. Nosotros estamos en 2 programas, el que se está realizando por parte de la OMS, ¿verdad?, a través del programa de COVAX, en el cual se han sumado diferentes países y sobre todo la Organización Mundial de la Salud ha hecho una compra por más de 300 millones de dosis, específicamente ya esto lo tienen platicado con una de las vacunas que se encuentran más avanzadas, y con esto se le va a dar el 20% a cada uno de los países para poder facilitar el acceso. Es difícil competir
competir con países como Estados Unidos, que va a comprar definitivamente cantidades, y países pequeños que no pueden tener el acceso. Sin embargo, El Salvador no solo está dentro de los países que están perteneciendo al programa de COVAX, sino que también fue seleccionado de uno de los 10 países que el programa de Gavi va a dar de manera gratuita ese 20% de las vacunas. Y en paralelo, ¿verdad? En paralelo, toda la administración y el equipo que se encuentra ante el análisis del tratamiento médico, farmacológico, en este caso de inmunidad, está identificando y en pláticas directas con las farmacéuticas para poder acercar también por nuestro lado la adquisición de esta vacuna. Ahora, en el tema y en el caso del presidente Trump, que yo se lo decía así de una forma muy ligera, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tan rápido él se activó y por último terminó diciendo de que ya no tenía COVID y ya anda en campaña? Pues? Sí, si él tiene quiere decir que la medicina del COVID ya está, lo que pasa es que no la han dado a conocer, ¿o qué? Sí, eso sería un poco complejo porque sería pues dar una opinión sobre algo que no es oficial o que no hay evidencia científica, y no quisiera que esto se prestara para que de alguna manera haya mala interpretación. Gracias a Dios la salud del presidente Trump ha sido favorable su evolución. Nosotros como médicos nunca vamos a buscar o vamos a tener como objetivo de esperar una complicación ante un paciente, y si el resultado fue favorable, gracias a Dios por la salud del presidente. Ok, voy a cerrar con las preguntas claves. Entonces se anuncia el cierre de actividades este día deportivas, ¿no? En su momento vamos a dar el comunicado oficial y los pormenores para que este tipo de actividades pues vayan disminuyendo el riesgo de poder adquirir la enfermedad. Los cines entonces no estarían abriéndose tal y como o cerrándose, no sé si ya estaban abiertos. Progresivamente vamos a ir ampliando también esto dependiendo de lo necesario, dependiendo de las medidas que se van identificando. Hoy hemos identificado que las aglomeraciones en estos sitios disminuye el cumplimiento de los protocolos por la misma euforia, por características. Pues no quiero generalizar, no el 100% de la población lo hace, pero debemos inminentemente, ante días en los cuales hay incremento de los casos, comenzar y tomar acciones que de manera inmediata corten esa transmisión de persona a persona. Ok, no se cierran playas, no se cierran actividades en la zona costera. Todo esto depende de la evolución de la enfermedad, todo esto yo no puedo programarlo o estimarlo, esto vamos observándolo el día a día que pasa. Bueno, la ventaja es que el país es un pionero en el tema de las muestras de tamizaje. Somos del país que en la región centroamericana fue de los primeros en realizar esta estrategia, y precisamente esta estrategia nos arroja datos día con día, de los cuales nosotros partimos para ir identificando cuáles van a ser las acciones que se van a ir tomando en el contexto de la pandemia. En el caso del transporte colectivo, porque entiendo que esta mañana había un operativo fuerte para detectar aglomeraciones en ellos. Es importante eso, y se me olvidaba, y gracias por recordarlo. El transporte colectivo siempre ha sido algo de lo que hemos insistido mucho, y en los últimos días hemos observado que la cantidad de personas que están ingresando a las unidades del transporte público son mayor. Es por eso que se está desarrollando ya un operativo por parte del trabajo y del equipo del presidente, que está precisamente en este caso a la cabeza el Viceministerio de Transporte, identificando que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Sabemos que el transporte público es una parte importante y no debemos bajar la guardia, y sobre todo no debemos incumplir el protocolo de bioseguridad que está diseñado específicamente para reducir esa capacidad o esa facilidad que tiene el transporte público de transmitir o de alguna manera de facilitar el contagio que se presenta en esta pandemia. Ok, no está cerca tener nosotros la vacuna entonces para el COVID. Claro que sí. Al iniciar la comercialización, nosotros queremos ser de los primeros países, pero quiero ser claro, esto depende también de los estudios internacionales y sobre todo de tener seguridad que la vacuna pues va a dar inminentemente un resultado positivo y no mayores complicaciones o efectos adversos. Interesante. Le quiero agradecer profundamente a nombre de todo nuestro público el que nos haya permitido actualizarnos con toda esta información que creo que era oportuna, y sobre todo también para comprender mejor el tema de los cercos sanitarios, los parámetros que se determinen para poderlo hacer, cómo podría ser con el resto también del municipio. Muchísimas gracias, ministro, como siempre. Gracias. Yo quiero agradecer también a ti, agradecer a la población salvadoreña por podernos permitir dar constantemente esta información, y sobre todo por recordarles. No me voy a cansar de decirlo: utilicemos la mascarilla, lavémonos las manos con agua y con jabón, evitemos tocarnos la cara, la boca, los ojos, la nariz, guardemos este distanciamiento, y si no es necesario, pues no se exponga.
y cumplamos todas las medidas. Estas son las partes fundamentales para poder limitar los contagios y trabajando en equipo, trabajando unidos y con todo el apoyo que se nos ha venido brindando por parte del presidente Bukele, creo que vamos a salir adelante ante esta pandemia. Ok, gracias, ministro, le agradezco. Nos vamos a la pausa. En una segunda parte nos acompaña la candidata a la alcaldía de Santa Tecla por el partido FMLN, Jamie Muñoz, con quien vamos a conocer su visión estratégica de cómo recuperar esta comuna para los próximos comicios. Nos vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar con nosotros en esta segunda parte del programa. Quiero darle la más cordial bienvenida a la candidata a la alcaldía de Santa Tecla por el partido FMLN, Jamie Muñoz. Gracias por acompañarnos, Jamie. Buenos días Ernesto, y un saludo también a toda la audiencia. Y ex directora de Juventud, ¿verdad? Sí, correcto. Durante la administración anterior. Sí, así es. Qué bueno, bienvenida. ¿Cómo está el trabajo territorial ahora que sin duda alguna no estamos todavía en campaña, pero se tiene como base fundamental tener un parámetro, un diagnóstico de cómo está el municipio y cuáles son aquellos aspectos elementales por los cuales se trabaja o se va a trabajar en una campaña, ¿no? Sí, de hecho, Ernesto, hemos venido trabajando, hay alrededor de 7 equipos trabajando y un equipo que es el del programa de gobierno municipal ha generado ya un diagnóstico del municipio muy importante, que yo luego de la campaña tengo una idea y es también que quede como un insumo en las bibliotecas de la ciudad. Este diagnóstico que tiene una reseña de la historia de la ciudad, que tiene datos sociales, datos económicos, datos también electorales, algunos estudios realizados en la ciudad, donde se establecen cuáles son también como las potencialidades de la ciudad y cuáles son las cosas que también se deben hacer para construir, digamos, las estrategias encaminadas al desarrollo de la ciudad. Es interesante, Santa Tecla es una ciudad con más de 130,000 habitantes, que la concentración mayor está en la parte urbana, donde se concentra el 93% de la población. En la zona rural, que abarca, digamos, más territorio, únicamente se concentra el 7% de la población. Pero además tenemos a una ciudad que su mayor ingreso lo producen las empresas que comercian productos y servicios. Están registradas más de 5.400 empresas, que en su mayoría son microempresas y medianas empresas. Y además la ubicación geográfica de Santa Tecla permite el tránsito de habitantes de municipios como Comasagua, Zaragoza, el Puerto de la Libertad, Opico, Lourdes, Tacachico. Hace poco tuve la oportunidad de visitar el centro de la ciudad y algunos negocios, y en una ferretería le pregunté al dueño quiénes eran sus mayores compradores, y él me dijo que personas, ciudadanos de Colón, de Opico, de Comasagua. Creo que Santa Tecla tiene mucha riqueza. ¿Y qué es lo que nosotros estamos planteando en construir una nueva Santa Tecla? Es una ciudad que pueda tener ese motor de desarrollo, que se vuelva competitiva y que aporte también a la economía nacional, principalmente, Ernesto, en un momento tan complejo, tan difícil, originado también por todas las circunstancias de la pandemia COVID. Necesitamos ser, en ese sentido, conociendo el territorio, buscar esas alternativas que le permitan a los ciudadanos generar mayores ingresos. Lamentablemente Santa Tecla en los últimos meses han cerrado más de 700 negocios de esos 5.410 que tiene la ciudad. Y creo que eso también nos posibilita al reto de generar esas alternativas que permitan apoyar a los microempresarios y generar las condiciones que estos requieren para no seguir cerrando sus negocios. Me he reunido con varios empresarios del Paseo El Carmen, quienes, digamos, están muy preocupados de que no se generen condiciones y no se generen alternativas que permitan atraer a la gente para un proceso que les permita también recuperarse económicamente. A ver, Santa Tecla el FMLN pierde la alcaldía en el 2015. No. Sí,
2015, Sí, ¿verdad? 2015. Que la gana el Partido Arena, luego se presentaron nuevos candidatos, Armando Flores creo que también estuvo, ¿verdad? Sí. ¿Qué factores ahora provocan y hacen pensar que el partido o Jamie Muñoz puede recuperar esta alcaldía? Bueno, primero que la ciudad está estancada. La ciudad está estancada y eso lo reconocen los ciudadanos tecleños. Y lo segundo es que yo soy una tecleña que soy soñadora. Y quizás si no fuera soñadora y si no aceptara retos tan desafiantes, no sería la candidata. ¿Tú eres oriunda de ahí, Jamie? ¿Sí? No soy oriunda, pero llegué cuando tenía 17 años. Tengo más de 20 años de vivir en la ciudad. A mí Santa Tecla me dio la oportunidad de mi primer empleo. Yo llegué para continuar mis estudios universitarios y tenía 21 años cuando fui contratada en los tribunales de Santa Tecla. Trabajé 8 años, como soy abogada de profesión. Y ahora esta oportunidad, este reto, representa para mí ese desafío de poder aportar mis conocimientos en gestión pública, mi experiencia en la gestión pública para darle el desarrollo y la transformación que Santa Tecla necesita. Y ya tú lo decías, 15 años durante los gobiernos de Óscar, Santa Tecla tomó un auge importante, no solo en materia económica, sino también en el desarrollo de infraestructura, del arte, de la cultura, del deporte en Santa Tecla. Y ahora vemos a una Santa Tecla que se estancó en los últimos años y que ha dejado de convertirse en referencia. Yo estoy invitando a los ciudadanos tecleños y tecleñas a que juntos construyamos esa ciudad que nos merecemos, la ciudad de progreso, de desarrollo, de crecimiento económico que vamos a heredar también a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así es que este reto lo estoy asumiendo con mucho entusiasmo. Cuento además, Ernesto, con un equipo de trabajo con mucha experiencia, con mucha capacidad, con mucha energía, con mucha juventud, con quienes estamos trabajando en un diseño de un programa de gobierno que resuelva las alternativas y dé las soluciones a las necesidades que los tecleños ya nos dijeron. En el diagnóstico aparece, por ejemplo, que uno de los elementos que se considera como un problema en la ciudad es el alto costo de los impuestos municipales, que han venido aumentando en los últimos años. Pero además los ciudadanos tecleños dicen que la ciudad se encuentra desordenada y sucia. Si algo es elemental para nosotros como tecleños es que la ciudad se vea bonita. Hay un gran sentimiento de identidad y de orgullo de los ciudadanos tecleños a la ciudad. Y siempre queremos verla ordenada y bonita. Queremos que los demás nos digan que Santa Tecla es una ciudad que es visible a nivel nacional y a nivel internacional por su infraestructura, por su clima, por su limpieza, por su orden, por su desarrollo económico. Ok, yo hago esta misma pregunta al resto de candidatos y me opinan casi, digamos, en concordancia de lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo examinas el papel de tus adversarios en este diagnóstico? Voy a hacer una pausa y regresamos con ello, porque tenemos a Henry Flores con nuevas ideas, tenemos el caso de la reelección de Roberto Dawson, a quien vamos a invitar también para que nos comparta su visión de lo que se está haciendo, ¿verdad? Y también como parte del trabajo de esta plataforma de opinión, de conocer desde luego de manera pluralista, democrática, la opinión de todos los actores políticos en este proceso que no ha comenzado oficialmente, pero ya desde luego nos adelantamos a ir midiendo los alcances y la visión que cada uno de los actores tiene. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Seguimos conversando con Jamie Muñoz, candidata a la alcaldía de Santa Tecla por el partido FMLN, y hacíamos una evaluación sobre el diagnóstico por el medio del cual ella parte para poder de alguna manera establecer parámetros que van desde luego a acompañar su campaña electoral
cuando ya oficialmente esta arranque. Entiendo que será ahí a finales de noviembre, principios de diciembre, ¿verdad? En noviembre está prevista la inscripción de candidatos a los consejos municipales. Exacto. Sí, la campaña ya firmemente empieza, para consejos municipales el 27 de enero. De enero, ok. Sí, como llevamos el caso de diputados. Los de diputados es de diciembre. En diciembre, diputados inicia diciembre. Ok, a ver, hablar del diagnóstico también es hablar de sus adversarios políticos, ¿no? O los que están al frente de esta competencia. ¿Cómo examina el trabajo o particularmente el caso de Roberto Dawson al frente de la alcaldía? Y también tenemos por el partido Nuevas Ideas a Henry Flores. A ver. Bueno, primero quiero decir que a los dos los conozco. A Roberto lo conocí cuando yo también fui diputada suplente de la Asamblea Legislativa y él era diputado. En el caso de Henry también lo conocí en el gobierno de Salvador Sánchez Serén, que él trabajó en la Secretaría de Participación Ciudadana. A ambos los conozco, los respeto también como mis adversarios. Creo que será importante que nosotros generemos una campaña de mucho respeto, de muchas propuestas y de debate, que es al final lo que los ciudadanos esperan de nosotros. Sin duda, Ernesto, hemos hecho en ese diagnóstico, hemos hecho una radiografía de nuestros adversarios, hemos establecido sus fortalezas, sus debilidades, al igual que las nuestras, porque creo que también esa es parte del proceso. En el caso de Roberto como actual alcalde, creo que Roberto le ha quedado debiendo a la ciudad, y eso no lo digo yo como candidata y su adversaria, sino que lo dicen los ciudadanos tecleños. Creo que le ha faltado creatividad a la gestión municipal y nosotros estamos dispuestos a inyectarle esa creatividad, esa innovación, esa energía. Okay. Bueno, y en el caso de Henry, que digamos... deberá entonces también hacer todo lo que él pueda y esté a su alcance para ver quién lo logra. Y en el caso de Jamie Muñoz, la fuerza de su candidatura es por ser Jamie Muñoz o por la del partido que quiera o no, pues ha tenido varios reveses políticos electorales en los últimos años. Yo quiero compartir con la audiencia que mi candidatura y mi decisión de aceptarlo surge de 3 sectores que me apoyaron y que me buscaron inicialmente: los jóvenes, las mujeres y los profesionales. Yo soy parte de una asociación de abogados del Departamento de la Libertad que me inscribí hace muchos años cuando todavía era estudiante de Derecho, y bueno, ellos me animaron a aceptar este reto. Pero además, después de ese proceso se sumaron empresarios de la zona que me han estado apoyando, no empresarios grandes, sino microempresarios, y ellos me dijeron que definitivamente la ciudad necesita cambiar, necesita un nuevo aire, un nuevo brillo. Y yo acepté este reto también porque creo que en la vida debemos enfrentarnos a esos desafíos que creemos muy grandes. Entonces, la fuerza de la candidatura es Jamie Muñoz, no el FMLN. Pero no, ni siquiera solo Jamie Muñoz, sino la construcción. Porque muchos analistas creen que el FMLN tiene un desgaste político muy fuerte, ¿no? Obviamente yo, digamos, no voy en este espacio a decir que no, cuando hemos tenido 2 elecciones en las que realmente los resultados no han sido positivos. Pero hay un elemento que debemos considerar en una elección municipal, y es que la gente, ya no hay ni siquiera en El Salvador y en América Latina, ni en Europa, la cultura de votar ya por los partidos políticos. Las personas se vuelven, y los candidatos y candidatas, los elementos centrales de las campañas. Y por ejemplo, nosotros en Santa Tecla hicimos un sondeo y le preguntamos a la gente, ¿por quién va a votar en la próxima elección? ¿Por partido, por propuestas o por personas? Y realmente el porcentaje de la gente que dice que votará por partidos es mínima. La gente dice que va a votar por las propuestas y por los candidatos. Entonces es importante construir, cuando decides tomar un reto como este, y es lo que yo estoy haciendo, es construir una alianza ciudadana. Yo sé que Jamie sola, el FMLN sola, no puede ganar Santa Tecla. Lo tenemos que hacer con todos aquellos sectores que creen conveniente que la ciudad necesita un cambio, y que yo estoy ofreciendo mi experiencia, mi formación en gestión pública para poderle dar a Santa Tecla el desarrollo y ser vanguardia en muchos temas que requiere también la ciudad, que lo venía haciendo, venía en un proceso súper interesante.
Entonces hay que devolverle como esa creatividad, esa energía, esa innovación a la ciudad para que logremos ser competitivos y logremos entonces ser referentes como lo soñamos. Ahora, en términos de votos, la última elección fue muy significativa, el tema del triunfo que tuvo el alcalde actual, ¿no? Sí. En comparación con tu partido, Jane. Sí, el FMLN sacó en la última elección municipal un poco más de 18,000 votos y él ganó con más de 30, casi 35,000 Casi votos. dobló la Sí, cantidad, ¿no? Sí, sin duda ahora estamos en un escenario distinto, ¿verdad? Yo considero que en esta ¿Por qué? elección, porque hay otro partido por político. el actor fuerte Sí. que tiene. Sí, porque Nuevas Ideas, ¿lo ves fuerte? ¿Lo ves un gran competidor? no sé si en Santa Tecla lo sea tanto, ¿verdad? Quizás es un partido con mucho apoyo en otras ciudades. No sé si en Santa Tecla lo sea tanto, sin embargo, creo que las elecciones, Ernesto, son el reflejo de ese día, ¿no? De ese día de la elección y de la emoción y de lo que la gente ha acumulado en el proceso de campaña. Yo voy a dar en estos meses toda mi energía, voy a poner todo mi entusiasmo y voy a mostrar que yo puedo construir una estrategia para rescatar la ciudad y para llevarla a un desarrollo donde los tecleños y las tecleñas tengan oportunidades. Uno de los principales bastiones u obras o proyecto emblemático que la actual administración plantea es precisamente el tema de el escudo de seguridad, Tecla, sí. ¿No? Tecla Escudo, algo así creo que se llama. Sí. Es el tema de la seguridad en Santa Tecla y sobre todo por los ejemplos de intervencionismo, de casos contra la delincuencia que en su momento ellos colocan. Fíjate que ese proyecto es una continuidad del proyecto que inició Óscar de las cámaras de videovigilancia en los últimos años de su gestión. De hecho, Óscar me comentó, ese proyecto inició con la cooperación internacional y durante la gestión de Óscar no se cobraba por la cámara de videovigilancia. El impuesto se tasó ya en la gestión actual y es un elemento que, digamos, tenía a la base un proceso de desarrollo y de construcción ciudadana que Óscar realizó a través de los comités municipales de prevención de violencia. Santa Tecla fue pionero en un elemento que después se consideró en el Plan El Salvador Seguro y se retomó en la estrategia de prevención de violencia nacional que se construyó, pero Santa Tecla fue el inicio de una estructura donde coincidía la municipalidad, la escuela, el Instituto de Deportes, donde coincidían las ONGs, la comunidad, para generar precisamente esas acciones en el tema de prevenir la violencia. Y ahora, digamos, la actual gestión lo retoma y le pone el nombre de escudo y lo hace ver como uno de sus proyectos. Sin embargo, otro elemento muy importante a considerar es que la gente no identifica una obra emblemática de la actual gestión. La gente dice que ni siquiera se le ha dado el mantenimiento a las zonas recreativas y espacios deportivos. En el caso del Cafetalón y todos estos que son proyectos que utilizan mucho los tecleños. Sí, es un espacio que los tecleños lo tienen muy apropiado, pero que ahora, precisamente en este momento, hay una queja y hay una inconformidad de todas las asociaciones de deporte que coinciden en el Cafetalón, porque se están generando obras de infraestructura y de adecuación que no fueron consultadas a todas las directivas que forman parte de este espacio. Y creo que eso es lo elemental en un gobierno municipal. Tú no puedes tomar decisiones desde el escritorio o de manera verticalista sin consultarlas con la gente. De hecho, próximamente voy a estar en el Cafetalón porque estas directivas me han invitado a conocer cómo se han tomado decisiones sin que ellos, que son parte de un espacio que le dan vida, no han sido consultados. A ver, tengo acá un dato que, por cierto, fue editado por uno de los matutinos en el mes de agosto de este año, y donde decía que el 60% de hogares tecleños tenían ingresos justos para sus necesidades antes de la pandemia del COVID-19. Creo que esto, independientemente, para el que gane la alcaldía, será un reto importante, sobre todo tratándose de dinamizar la economía de uno de los municipios que está integrado, sí, y que está íntimamente integrado, diríamos, sí, hacia la ciudad capital.
Santa Tecla. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. muy Me bien. están pidiendo la pausa última. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Un informe elaborado precisamente por una organización en nuestro país demostraba el impacto que había tenido en la parte económica el COVID, y eso especialmente tomando como punto de referencia el caso de Santa Tecla, que es a donde nos hemos concentrado a conocer y viabilizar parte de los grandes retos que tiene una ciudad, ¿no? Y que no solo es belleza, sino que también es dinámica de economía como tal, ¿no? Sí. Y hablaba de que el 60% de hogares tecleños tenía ingresos justos para sus necesidades antes de la pandemia, es decir, esto quedado afectados, ¿no? Sí, bueno, de hecho el informe refleja que 700 negocios cerraron y eso significará entonces, como tú lo dices, un gran desafío para la próxima gestión. Hay que recuperar la economía. Santa Tecla, su mayor ingreso y aporte al Producto Interno Bruto Nacional lo genera la comercialización de bienes y servicios. Hay que generar una estrategia que les permita a ellos tener más condiciones para este comercio, pero además volver a la ciudad atractiva. Una ciudad atractiva permitirá que puedan llegar y circular, por ejemplo, 20,000 ciudadanos fuera del municipio en Santa Tecla. Ya se logró cuando se inició el proceso y el lanzamiento del Paseo El Carmen. Habían fines de semana donde días sábados y domingos llegaban más de 20,000 personas. Es la única manera en la que vamos a poder generarle y darle ese crecimiento a la ciudad si logramos atraer a los turistas. Toda la gente, cuando hablamos de Santa Tecla, dicen, el clima tan fresco, tenemos la cordillera El Bálsamo, el volcán, que son dos zonas naturales, digamos, muy atractivas, y debemos generar entonces una estrategia que vaya vinculada al desarrollo de los comercios, a la atracción del turismo, a la remodelación y reconstrucción de la ciudad y de su memoria histórica. Santa Tecla tiene una historia que necesitan conocerla en El Salvador y fuera de El Salvador, pero además necesitamos ponerla a disposición de los ciudadanos también como un elemento fuerte de identidad para nosotros. Eso es lo que estamos planteando. Oscar lo inició, pero no tuvo oportunidad cuando se fue de candidato a la vicepresidencia de continuarlo. Pero hay un elemento importante en el que ahora le tenemos que inyectar otro componente que es imposible que no lo veamos, el componente tecnológico. Y por eso nosotros dentro de esta estrategia estamos hablando, por ejemplo, de potenciar el comercio electrónico de estas 5,410 empresas. El comercio electrónico, la modalidad de comprar en línea a través de cualquier plataforma virtual, es una cosa que ahora la hacemos con más frecuencia y necesitamos transitar a hacerla mucho más. Y esa es una de las cosas que vamos a incorporar a través del diseño de una plataforma municipal donde van a estar registradas todas las empresas, sus productos, sus servicios, sus precios, y esto nos permita facilitar desde este componente el comercio electrónico, pero además sumado a toda la labor de recuperación del centro histórico de la ciudad y de potenciar a todos esos sectores que están dentro del centro histórico y que hoy por hoy, digamos, llevan cuesta arriba sacar adelante su negocio. He tenido la oportunidad de conversar con una empresaria recientemente de un restaurante de comida árabe en el Paseo El Carmen, y ella me decía, de verdad que necesitamos nuevas ideas, nuevos bríos, nuevas formas, porque esto nos permitirá en esa... Justo iba a preguntar sobre el tema, sobre el emblemático Paseo El Carmen, que fue una de las, llamémosle, obras emblemáticas que hizo la administración de Óscar Ortiz, y que con el tiempo ha tenido cambios muy elementales
que la han vuelto hasta cierto punto una zona bastante deprimida ahora. ¿Cómo volver a recuperar esa situación? Está muy deprimida, pero además no hay como una planificación de parte de la municipalidad que nos permita ir generando acciones encaminadas a la recuperación del Paseo del Carmen. Creo que hay un interés realmente de volver el proyecto y de que el proyecto deje de ser tan emblemático para la ciudad, que creo que eso es un error, porque estaríamos perdiendo un potencial importante que tiene la ciudad. Por eso nosotros estamos hablando que no es únicamente esa zona, sino que está la zona de los portales, donde está el Parque Daniel Hernández, la zona del Cafetalón, que también se vuelve como otro elemento importante, donde está el museo de la ciudad. Son como un circuito que debe convertirse en un elemento potencial para el turismo. Ahora, siempre les he hecho esta pregunta cuando converso con un candidato. ¿Hay alguna obra emblemática o un proyecto emblemático que sea presentado para que de alguna manera logre seducir ese sentimiento de apoyo en un proceso de elección al candidato? Sí, de hecho ¿Cuál es el de Yelin? De hecho, estamos trabajando ya en ese proyecto que va a ser en materia económica y en recuperación económica. El caso del Carmen. Es un megaproyecto que contiene precisamente la recuperación de todo el centro, pero la reactivación económica también de las empresas de productos y de servicios que hay durante toda, digamos, esa parte de la ciudad. Estamos trabajando, esperamos que a más tardar, Ernesto, en el mes de noviembre tengamos listo el programa de gobierno municipal, y esto nos permita como ofrecer, ¿no? y ofertar a los ciudadanos esas alternativas que son la solución a esos problemas que enfrentamos, y que tiene también un componente importante en materia de ordenamiento de la ciudad. Nosotros tenemos algunos cálculos en términos numéricos cuando vemos el tema de las votaciones. Aquí está una estadística que me refleja de que no va a ser fácil, sobre todo teniendo como resultado la última encuesta, que era el doble de votos que hablábamos hace unos minutos. Sí, de hecho no es una elección. Casi 18,000. Un poco más de 18,000. Sí, de hecho es un reto difícil, como lo dije al inicio de tu entrevista, pero no imposible. No imposible, y creo que los mismos electores han expresado en los diferentes sondeos, escuchas, que votarán por esas mejores propuestas y votarán por esos mejores candidatos. Y nosotros vamos a generarles a los ciudadanos tecleños esas alternativas a esos problemas que enfrentan, a ese estancamiento que la ciudad ha tenido en los últimos años. Así que estamos trabajando para eso. Como lo repito, no podemos hacerlo solos, los tenemos que hacer a través de aglutinar a todos los sectores vivos de la ciudad, que podamos construir juntos y juntas esas alternativas de solución a los problemas. No puedo pasar por alto ya en este minuto que nos queda de la entrevista, conocer la opinión sobre el tema del conflicto del FODES, que es una de las herramientas económicas que tienen los alcaldes, ¿no? Sí, de hecho, Ernesto, creo yo que ese conflicto tiene a la base una estrategia más dedicada al momento de elecciones. Si no entregas el FODES por 4 o 5 meses a las municipalidades, lógicamente vas a paralizar a las municipalidades. Es impresionante, pero en un conflicto como este, al final quien paga los costos siguen siendo la gente, los ciudadanos. Hay empleados municipales a los que se les deben 3, 4 meses de salario. Hay proyectos que ya no se harán porque esos ingresos nunca llegaron a las cuentas de las municipalidades, y creo que eso al final el costo lo paga la gente, ¿verdad? Pero creo que en ese conflicto hay dentro de ese conflicto una estrategia de carácter electoral, política electoral, y de paralizar. Bueno, el tiempo se me fue, JB. Gracias por acompañarnos en esta primera intervención en televisión. Sé que vamos a esperar el tiempo oficial para ir conociendo ya el debate en el que se van a someter las diferentes plataformas de campaña que van a tener
los candidatos que van a buscar ganar en los próximos comicios de la alcaldía de Santa Tecla. Hasta el momento se perfilan 3, ¿verdad? No sé si los otros partidos lo tienen, que es Nuevas. No, creo que sí, Hay también está una candidata en Vamos y un candidato en el PDC. También de Vamos, sí, es Sí, cierto. sí, Es cierto, hay Vamos. ¿Y quién más? Del PDC. Y del PDC, ¿verdad? Sí. Pues sí, ya serían 5. 5. Exactamente. Vamos a estar pendientes de hacer un buen debate con ustedes. Gracias por haberme acompañado. No, gracias a ustedes. Muy amables. Gracias. Buen día. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.